¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya subimos dos videos excelentes, dos entrevistas, si me lo permiten, que me agradan bastante, con Vania Pillenot y Víctor Ronquillo, quienes nos explican a fondo lo que está pasando en el estado de Guerrero, el papel de este grupo de los ardillos. Así que no me voy a detener tanto en este tema, pero sí en las reacciones que ha generado y particularmente la de un personaje. Y no se trata de que uno tenga fijación por él, sino porque tiene una enorme responsabilidad en lo que hoy por hoy estamos observando. Felipe Calderón Hinojosa aparece en su cuenta de Twitter hablando del tema y dice, Guerrero es un narcoestado, ese sí es un narcoestado, como dando a entender que lo que él encabezó no lo era, y lavándose las manos y achacándole todo lo que pasa en Guerrero a la actual administración, tanto federal como estatal. Y es ahí donde uno se pregunta si Felipe Calderón vive en una negación crónica o sus niveles de cinismo ya rebasan cualquier tipo de respeto a las personas que de una u otra forma estamos leyendo sus comentarios. Y es que el problema en Guerrero comienza de la mano de la docena trágica panista, que es algo que no les gusta reconocer. Comienza de la mano de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Hinojosa. Ahí se comienza a pudrir Guerrero en el tema del narcotráfico. Siempre tuvo presencia de drogas, siempre tuvo presencia de lavado de dinero, siempre tuvo presencia de grupos criminales, pero jamás se llegó precisamente a los niveles que vimos con Calderón y con Fox. Incluso los militares durante los sexenios de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, de Luis Echeverría particularmente, del propio José López Portillo, jugaban un papel determinante en el manejo del negocio y en el equilibrio de fuerzas para evitar que Acapulco perdiera su estatus de joya de la corona y se afectara al turismo que era determinante precisamente en el estado de Guerrero. Mucha de la contrainsurgencia que hubo en contra de los grupos guerrilleros, de los grupos campesinos que se levantaron dignamente en armas para exigir unas mejoras en sus condiciones de vida, estuvo acompañada de la presencia del crimen organizado, de las organizaciones criminales que actuaban como grupos precisamente para paramilitares y posteriormente fueron las que se encargaron del control precisamente de la producción, distribución y tráfico de marihuana, así como también de la elaboración de otro tipo de productos para traficar drogas hacia los Estados Unidos. Pero en el caso concreto de lo que vemos ahora en Guerrero, muchos de los grupos que generan la violencia, entre ellos los ardillos, los tequileros y demás, son escisiones de los hermanos Beltrán Leiva. Los hermanos Beltrán Leiva, que ustedes saben perfectamente, crecieron, se forjaron al lado de esta generación sinaloense que consolidó al cártel de Sinaloa como la organización más fuerte durante los sexenios de Calderón y de Vicente Fox Quesada, y que trabajó de la mano de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública en una instancia calderonista, como agente federal, como titular de la AFI con Vicente Fox Quesada, y que tuvo en esta última que les menciono al general Rafael Maceo de la Concha, procurador general de la República, como un personaje clave precisamente en lo que sucedía en el estado de Guerrero, y los vínculos, por supuesto, que se podían generar con diversos personajes a través de lo que era la presencia en Acapulco y otras regiones de esa entidad. Los Beltrán Leiva rompen con el cártel de Sinaloa a raíz de lo que hemos platicado en otras ocasiones, la traición de Joaquín El Chapo Guzmán, entregando al Mochomo, todo esto por orden de Genaro García Luna, para demostrarle a los medios que estaban combatiendo a todos los cárteles por igual. Y esto deriva en una guerra, en un enfrentamiento abierto de los Beltrán Leiva contra el Chapo, contra el Mayo, pero también contra Genaro García Luna, al que incluso el propio Arturo Beltrán lo amenaza. Acto seguido, Genaro García Luna lo manda a ejecutar, ¿no? De la mano de la Marina, en estos departamentos lujosos Altitud, en Morelos, en el estado de Morelos, para ser exactos, en Cuernavaca. Pues bien, la muerte de Arturo Beltrán Leiva provoca precisamente que se fracture este cártel. Su hermano Héctor Beltrán, el famoso doctor, quien estaba al frente de las operaciones en Acapulco, comienza a enfrentar una andanada brutal, por supuesto, de parte del ejército, de parte del cártel de Sinaloa, de sus aliados, y comienza a ver cómo este imperio que habían construido y que habían aguantado incluso la andanada de los Zetas
en su momento, cuando estaban cada uno de lado, los Beltrán con el cártel de Sinaloa, los Zetas con el cártel del Golfo, habían soportado este ataque por parte de los Zetas. Sin embargo, ya los ataques del cártel de Sinaloa con apoyo militar, con apoyo de marinos en esa época, con apoyo de las agencias norteamericanas, hicieron imposible que el cártel de los Beltrán pudiera controlar o mantener el control de Guerrero. Cuando esto sucede, cuando el cártel se cae, surgen entonces estos grupos que hoy por hoy mantienen al Estado totalmente violentado. Surgen los tequileros, surgen los ardillos, surgen el cártel independiente de Acapulco y otros más que han visto crecer precisamente su poderío, que han visto crecer sus tentáculos, que han balcanizado esta región. Es decir, son herencia, son legado de una organización criminal que surgió, creció, se empoderó, se armó hasta la saciedad durante los sexenios panistas y que aparte de todo mostró su rostro más feroz, más brutal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, mucho de lo que estamos viendo en Guerrero es responsabilidad de lo que se hizo en ese sexenio, en esos 2 sexenios, para institucionalizar al crimen organizado, cuando se militarizó al crimen organizado, cuando los grupos de cárteles se empezaron a comportar como grupos paramilitares en toda la extensión de la palabra. Por eso que Felipe Calderón salga o ahora lavándose las manos, pues únicamente nos recuerda el nivel de cinismo que tiene precisamente este personaje. Un dato más para recordar este hecho, el caso, ¿no?, de Florence Cassé y de Israel Vallarta está vinculada a la violencia en Guerrero, porque ustedes recuerdan cómo fue todo el asunto. Este tema de Florence Cassé y de Israel Vallarta fue un pretexto para desviar la atención de otro video que había dado a conocer la prensa norteamericana, en donde los integrantes del cártel de Sinaloa ejecutan a miembros de los Zetas que habían sido levantados en Guerrero por integrantes de la AFI. La AFI, que en ese momento, reitero, era encabezada por Genaro García Luna, que entonces toma de pretexto la petición que le había hecho un buen amigo de él, Eduardo Margolis, con quien tenía el control del secuestro en la Ciudad de México y en contra de la comunidad judía. Margolis se la quería cobrar a la familia Cassés y al propio Israel Vallarta. Utilizan los medios de Margolis con Televisa y llevan a cabo un excelente montaje para desviar la atención de lo que era una narcopolítica, encabezada por quien más tarde sería el hombre de confianza de Felipe Calderón Hinojosa, y que Calderón palomeó en todos los sentidos la forma como operaba el cártel de Sinaloa en Guerrero. Así de sencillo. Lo que pasa es que Felipe Calderón de repente parece que se hace o es. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.